Turururu, turururu. Bueno, pues otra vez, la verdad es que lo grabamos en una sesión para que les echamos la mentira. Tenemos aquí a Daniela Dib, que está supliendo a René. Gracias, Daniela, por estar aquí. Fíjate que acabamos el capítulo anterior hablando de excesos de las startups, pero yo leí hace poquito una nota en el New York Times que habla, creo que el encabezado decía algo así como: Lauren Bezos, la esposa de Jeff Bezos, se la está pasando increíble y no siente que se tiene que disculpar por eso. Y hablaba un poco de como ella dice, o sea, no entiende por qué la gente le pudre tanto que yo me la esté pasando increíble y vaya de yate en yate y de avión privado en avión privado. Y te juro que, o sea, tan chistosa porque habla de Jeff Bezos como si fueran uno mismo, ya sabes, es que nosotros hacemos todo juntos. Y entonces nos despertamos y durante media hora no vemos el celular porque estamos agradeciéndole al universo todas las bendiciones que tenemos. Y no sé si su objetivo era caerle mejor a la gente, te lo juro que a mí me súper cayó mal. Y yo sé que es muy malo que diga esto porque tenemos que estar muy, muy contentos por los logros de los demás, pero igual me cayó pésimo. Lo que sí me pareció interesante es que esta chava aparentemente ya estaba hiperconectada antes de estar casada con Jeff Bezos en algunos círculos, pues, y así fue un poco como llegó con él, pero estaba casada con un ex deportista profesional, antes de eso estaba casada con un manager de actores en Hollywood, o sea, no es tampoco como que salió de la nada, ¿no? Sí. Ay, no sé, a mí me cae muy mal, porque justo, o sea, como que no sé por qué, bueno, claramente sé por qué este tipo de medios le dan tanta visibilidad, ¿no? Porque pues es la esposa de, pero cae muy gorda. No creo que se ayude ni entiendo como el objetivo de sacarlo, pero bueno, lo que hará la fama, supongo yo. Supongo. Pero sí, Melinda Gates nos cae mejor. Y Pues sí. Mackenzie Scott, Mackenzie Tim Scott, sí. Mackenzie. Sí, siempre. Bueno, la mayoría de las empresas hoy les hace falta una herramienta para llevar mejor la gestión de su talento. Seamos honestos, un Excel para la nómina, otra app para reclutamiento, correos para autorizar vacaciones y al final del día más tiempo administrando que liderando. Por eso, Book es más que un software, es un aliado de negocio. En vez de usar plataformas aisladas, tienen todo un ecosistema de recursos humanos en un mismo lugar. Nómina, reclutamiento, gestión y bienestar conectados en una sola experiencia simple y eficiente. Más que una promesa bonita, es tecnología que funciona y le simplifica la vida. Book reduce la carga operativa, ordena sus procesos y libera tiempo para enfocarse en lo más importante, las personas y crecer tu negocio. Más de 10,000 empresas en toda Latinoamérica ya trabajan así. La evolución digital de sus recursos humanos está en Book, BUK.mx. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Bueno, y platícanos de qué vamos a hablar hoy en el Deep Dive. Pues vamos a hablar de un tema que me interesó mucho y me puso a pensar un libro que leí que se llama Perfection. Es una novela de Vincenzo Latronico, es un escritor italiano y la novela la recomiendo mucho porque es como un retrato de cómo se ven todas las principales ciudades del mundo en la era del digital nomad. Y la verdad es que me dejó un poco fría de ver cómo se ven pues las ventanas, las cafeterías, todo en todo el mundo, precisamente después de este fenómeno de la pandemia, en la que todo se estandarizó un poquito. Y en la novela lo hablan como si fuera una tragedia que se haya perdido, como esta alma local en todas las empresas, porque, pues, digo, en todas las ciudades, porque los nómadas digitales han hecho que el entorno en el que se desarrollan sea muy parecido independientemente de la ciudad en la que estén, pero me puso a pensar un poquito más de qué está pasando en Ciudad de México y realmente creo que es una oportunidad lo que pasó con los nómadas digitales en cuanto a los negocios, ¿no? Quizá es una mirada un poquito más fría y menos analítica de, ay, qué tragedia que ya todo se vea igual, pero al final creo que esta estandarización de estilo de vida abre muchas oportunidades precisamente porque se globalizó un poco pues el perfil de los consumidores, ¿no? Y creo que quienes han sabido aprovecharlo pues lo han hecho muy bien y vale la pena hacerle como un zoom in a las empresas tanto nacionales como internacionales que se han desarrollado de esta manera. Entonces, Carla, creo que tú querías iniciar con la parte como global, ¿no? De qué empresas a nivel global se han beneficiado de esta como estandarización de nómada digital y qué ha significado para sus negocios, especialmente desde la parte de México.
Sí, a ver, para empezar, cuando hay un nómada digital hay muchos temas que se tienen que arreglar, ¿no? Hay muchos problemas que surgen de que una persona viva en un lado donde no tiene una residencia permanente, donde a lo mejor su trabajo no esté en el mismo lugar donde vive. Entonces, ha habido algunas empresas que han surgido para tratar de resolver estos problemas que no existían antes. O sea, antes, pues por toda la historia, uno ha vivido donde trabaja, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de ellas es Morada Uno, ¿no? Entonces, Morada Uno te ayuda a todo el tema de, bueno, vengo a otro país, tengo que rentar un departamento y no sé bien todos los trámites que tengo que hacer o no puedo conseguir tan fácil el, El aval o ¿cómo se dice? ujú, el contrato o el aval. El Ujú. contrato o el aval o no sé qué es un aval, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, no está solamente hecho para nómadas digitales, pero sin duda es mucho más fácil que lo necesite usar un nómada digital que una persona Un local. normal, Ujú. porque pues protegen el arrendamiento que no tiene las otras garantías que a lo mejor tendría una persona que tiene toda su red familiar, etcétera, en México, que te puede sacar una fianza o puede que la fianza se saca con otro inmueble, ¿no? El de tu tía, el de tu prima. Entonces, eh, ayuda mucho a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace Morada Uno es que protege la renta, ¿no? El propietario recibe su renta puntual, aun si el inquilino deja de pagar, es como un seguro, ¿no? Te investiga a los inquilinos, etcétera, etcétera. Y el otro ejemplo que para mí es muy interesante es el ejemplo de Deal. Deal es esta empresa de recursos humanos de pagos, sobre Ujú. todo, donde pues tú eres una empresa gringa y contrataste a un software engineer que está en Canadá, ¿no? ¿Y cómo le haces para pagarle, ¿no? Sí. O contrataste a desarrolladores en Argentina y entonces tu cuenta de banco está en Estados Unidos y su cuenta de banco está en Argentina y ya sabemos todos el dolor de estómago que es hacer transferencias internacionales, ¿no? Y entonces Deal se encarga un poco de la gestión de nóminas a cross borders. Entonces, son empresas que sí, seguramente antes había algún tipo de empresas así, pero el mercado que tenían era muchísimo más chiquito. Sí, y que además es bien interesante quiénes están detrás de estas empresas, porque a mí me tocó entrevistar a uno de los principales directivos de Deal, la verdad es que no me acuerdo ahorita, pero fue en 2022 acerca precisamente de cómo habían crecido la demanda de programadores brasileños o de la América Latina para empresas internacionales. Y cuando lo vi, o sea, me sentí viejísima porque él más de 28 años no ha de haber tenido y ya como que te contaba su historia y te dice que él era parte de estos como, o entendía más bien este tipo de vida muy atractiva después de la pandemia de irte y pues tener la facilidad de irte a cualquier lado y la seguridad de que alguien te pague y como que uno lo piensa muy sencillo, pero pues están quienes resuelven este tipo de problemas, ¿no? Creo que No, Dile. y es un problemón, ¿eh? El otro día yo tomé un curso con un amigo mío que da cursos de inteligencia artificial y él es argentino y pagarle fue un problema porque, digamos, no es una empresa, no tiene el deal puesto, no sé si es solo para empresas deal, pero, o sea, tuve que al final ir a mi banco a hacer una transferencia. No me paraba en la sucursal hace meses y tuve que hacer eso porque si no, no había de otra, ¿no? Porque, o sea, no es tan fácil hacer una transferencia internacional, sobre todo hay, creo que ya México, Estados Unidos funciona un poquito mejor, pero para otros países no necesariamente es tan fácil, ¿no? No, y no creo que en México tampoco sea tan fácil. O sea, considerando que también las transferencias de Estados Unidos se siguen haciendo casi casi por cheque y te tienen que hablar para autorizarla, creo que Deal lo facilita mucho, ¿no? En tema de WeWork mencionaste cuando estábamos preparando Bueno, claro. el Y artículo, esto no algo es bien. precisamente para nómadas digitales, pero sin duda, cuando estás de nómada digital, vas a necesitar un espacio de oficina. Y hablando de lo importante que se ha vuelto la Ciudad de México, WeWork tiene entre sus tres mercados más importantes del mundo a México. Y una de las cosas que atribuyen por la que es tan importante es justamente por esta boom de gente que llegó y que necesita oficinas temporales y rentar por un mes, por 2 meses, etcétera, porque además otro fenómeno interesante que tienen los nómadas digitales en México es que según un reporte de, ahorita te voy a decir quién, para que no digan que yo me lo inventé, ¿verdad? Bueno, según un reporte de Doorbell,
los nómadas no solo se quedan en un lugar, entonces tú eres un alemán que quisiste venir a vivir a México, desde aquí estás trabajando para una compañía que te paga porque tú haces trabajo desde tu computadora, pero no te quedas solo en un lugar, entonces hay como un triángulo que es el más común entre los nómadas digitales, que es Ciudad de México, Playa del Carmen / Tulum y Oaxaca, Puerto Escondido, entonces como que se mueven dentro de ese triángulo y entonces pues si quieres una oficina, a lo mejor te conviene contratar WeWork, donde a lo mejor vas a poder tener flexibilidad en diferentes plazas donde te muevas. Sí, sí, que está, o sea, que entender como toda esta dinámica de los nómadas digitales, como que siento que se ha cubierto de una manera y muy entendible, ¿no? Pero desde la parte de gentrificación de que ellos llegan, transforman completamente la zona, insisto, homogeneizan todo y los locales como que se vuelven muy, pues muy, receptivos a ese tipo de subida y escalada de precios. Pero cuando entiendes como también las dinámicas de negocio que generan, ¿cuántas? Hace muchísimo tiempo que yo no voy. Es más, creo que ni conozco Ciudad, bueno, Playa del Carmen. Recientemente fui hace como 20 años y entiendo que ahorita se transformó y es un hub ahí impresionante de nómadas, pero pues han detonado también cierto tipo pues de cultura local, ¿no? Esto que mencionaste de este triángulo de movilidad, yo creo que muchos se han apalancado de identificar esta tendencia, ver que a lo mejor una marca se puede replicar o se puede jalar de Ciudad de México a estas zonas. Y platicando, estamos preparando un reportaje en White Paper acerca de las empresas PropTech en México, de por qué a la gran mayoría no le ha ido tan bien. Y esto, lo que mencionabas también de Morada Uno y lo que voy a mencionar ahorita de esta empresa que se llama casitamx.com, que sí son modelos que han funcionado precisamente porque han encontrado un nicho dentro de los nómadas digitales. Estos de Casita MX son dos estadounidenses, uno de ellos se llama Mark, que fue con el que platiqué. Ellos llegaron en 2019, o bueno, al menos él llegó en 2019 a vivir a México y desarrolló una plataforma de renta de, bueno, short-term rentals como tipo Airbnb, pero de departamentos o de casas mexicanas como muy curadas en cuanto a diseño. Algunos son de arquitectos famosos, algunas son como estas casas, no sé si has Súper visto las fotos, instagramiables, ¿no? ¿no? Como el nido de Quetzalcóatl. Creo que ese no está ahí, pero hay cosas como parecidas donde puedes Yo ir. he ido al nido de Quetzalcóatl. Está, Está fíjate que padrísimo. sí está muy padre. Nosotros llevamos, mi abuelita el año pasado cumplió 98 años y entonces nos fuimos, para visitar el nido te Pues, tienes que lo quedar a máximo. dormir ahí. Entonces Sí. rentamos el Airbnb. El Airbnb estaba ok, pero el parque está espectacular. Pero está en un lugar que jamás en mi vida, o sea, está en satélite, pasando satélite, que es una zona súper residencial y como súper on cool de alguna manera. Sí. Ningún problema con los satelucos, quiero mucho, tengo muchos amigos, pasé gran parte de mi infancia ahí, pero no es como que, o sea, no es Sí, la no es la Roma, Roma ¿no? Condesa. Exacto. Ujú. Y fíjate que recientemente escuché de otro lugar que también está lleno de extranjeros, que se llama La Cuadra, que es un rancho en Atizapán que hizo Luis Barragán hace miles de años, ¿no? Y que lo restauraron y lo hicieron un museo y como ahora Barragán está tan de moda, pues por las reviews de TikTok, ¿no? Que era lo que decías. O sea, no necesariamente es el lugar más importante de México, pero los turistas o los nómadas que vienen es parada obligada. Claro, y que además es esta como subcultura. O sea, yo paso demasiado tiempo en TikTok y en Instagram, porque siento que ahí están las tendencias de cierto tipo de negocios que están surgiendo, más allá de que también lo hago por mero curiosidad, ¿no? Pero justo ha habido como toda esta ola de gente que viene de Estados Unidos o de Canadá o de Europa y se la pasa increíble en Ciudad de México y saca como sus listas de recomendaciones. Y hay como un nicho entre mientras más on cool o más escondido sea lo que encuentres, más cool eres tú, ¿no? Y más cachete da como persona de que recomienda. Y el nido de Quetzalcóatl está ahí, este tipo de lugares donde se hospedan, como los que aparecen en Casita MX le dan como muchísima, pues, Caché. credibilidad, ¿no? Y caché y como estilo a los mismos creadores. Y claramente, pues están como todos estos negocios que se apalancan de que, claro, pues, son afluentes, tienen dinero para viajar y no viajar 2 días, sino viajar no de mochileros, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo salí de la uni, lo que estaba de moda era viajar de mochileros en los hostales y ahorita pues al parecer
quedarte en una casa de diseñador como súper nicho en México. Y también Casita MX incluye este triángulo, o sea, no lo dijeron como tal, pero incluyen este triángulo de movilidad de los nómadas digitales que mencionaste de Oaxaca, Cancún, bueno, Quintana Roo y Ciudad de México, y ahí hay casas como espectaculares. Creo que ese modelo de negocio está bien interesante. Ganan por comisión, por cada persona que lo alquila dentro de la plataforma. Y también a lo que me dijeron es que ellos van y entrevistan a los dueños de las casas y les toman video y los ponen en Instagram para que vean que no es inteligencia artificial y que realmente es algo como muy orgánico, muy curado. Y pues no sé, me llamó mucho la atención que ellos le ponen a este tipo de detalles que claramente son importantes para este mercado. Yo creo que Ok. también en este ecosistema de real estate, no solamente, o sea, cuando hablamos de nómadas digitales, como que pensamos en la imagen que nos han dado los medios, del rango de edad en el que están, ¿no? Porque sí son los que utilizan redes sociales, sí son los que recomiendan este tipo de cosas, pero también hay toda una generación pues, como personas que ya están en edad de retirarse que ya también utilizan la tecnología de cierta manera y podrían considerarse como nómadas análogos, ¿no? Casi, casi en esta comparación, pero que encuentran muchas de las propiedades donde terminan viviendo de manera digital y es como algo importante para ellos el decidir en dónde van a terminar viviendo, ¿no? Que no solamente es San Miguel de Allende, que obviamente es una ciudad que se ha mantenido desde hace 15 años por toda la llegada de pues personas retiradas de Estados Unidos, Canadá y Europa, sino también hay otras ciudades que entiendo que están surgiendo, precisamente porque tienen como este caché, casi como los que encuentran joyitas en TikTok, pues también pasan edades un poquito más grandes, ¿no? Totalmente, o sea, varios oficinas importantes inmobiliarias, tipo Coldwell Banker o Century 21, me comentaban que las oficinas que consistentemente ranquean más alto en términos de ventas y de rentas son muchas que están sirviendo al mercado extranjero de lo que le llaman los winter birds, creo que les llaman winter birds como los pajaritos de invierno, que vienen y viven la mitad del año acá. Entonces, como tú dices, ¿son nómadas digitales o no son nómadas digitales? A ver, sí, porque vienen y van, están en una visa, están en o sea, como en esta situación migratoria que sí se permite, pero con ciertos asegúnes. Y entonces las plazas en donde más están son los sospechosos comunes, ¿no? San Miguel de Allende, Puerto Vallarta, Tulum / Playa del Carmen y Cabo y Los Cabos. Pero después de esas que no hay sorpresas, lo interesante es que hay otras, como tú dices, otras joyitas que se posicionan entre los lugares más activos en venta y renta de real estate habitacional por estos winter birds. Entonces me hablaban, por ejemplo, de un pueblito que se llama Loreto en Baja California. Es un pueblito de 20,000 habitantes y básicamente todo el pueblito está dedicado, es un fraccionamiento precioso con toda la seguridad, súper limpio, etcétera, y está dedicado a los retirados norteamericanos y, bueno, estadounidenses y canadienses. Y o sea, está todo hecho para ellos. Hay clínicas de salud, hay planes de seguro de salud justamente para la gente que viene por una temporada corta a México. Tienen todo el tema de clases de español, de clases de esparcimiento, de terapia ocupacional, terapia física, etcétera. Está todo construido alrededor de estas comunidades. Es como, yo creo que es donde van a acabar los nómadas digitales de la Roma cuando se vuelvan viejitos de 80 años, ¿no? Sí, Incluso como que calculan más o menos cuál va a ser la rotación del inventario de real estate, más o menos viendo pues quién es la gente que medio ya se está enfermando y ya no va a querer venir o ya se va a morir, ¿no? sí, o incluso, o sea, no me sorprendería y quizás sea una buena investigación para White Paper el ver todas estas nómadas que vienen, de la edad normal, entre comillas, de los nómadas, ¿no? Entre sus late twenties y un poquito después de los 30, que sí deciden quedarse y que a lo mejor, pues se les facilita mucho más comprarse
un terreno o una propiedad en preventa o algo así, ya sea dentro de Ciudad de México o en alguno de estos lugares donde quizás se van a retirar como antes o simplemente van a vivir siendo nómadas digitales en este tipo de lugares, ¿no? O sea, más allá de que sean pueblitos de gente que ya se retiró, de gente que pues decidió quedarse en el país y que claramente hay una oportunidad ahí. Y a mí también lo que me interesa y deberíamos hacer un viaje para investigarlo es quiénes son las personas que les dan o las empresas que les dan servicios allá, ¿no? Todas estas empresas médicas. Sé que Bloomberg ha sacado reportes en Tijuana, por ejemplo, de todo el turismo, o bueno, en Baja California, de todo el turismo que viene médico, ¿no? De los dentistas y todo, pero yo creo que ha de haber algo bien interesante de quiénes son, cuáles son Los las proveedores marcas de que están servicio. creciendo, exacto, los proveedores de servicio. No, totalmente. Y digo, ya nos estamos metiendo en un tema que no viene mucho al caso, pero esta semana uno de los podcasts del New York Times que está interesantísimo es de un periodista que vino a Tijuana a hacer terapia de psicodélicos, ¿no? Que suena, como él dice, a ver, yo soy la persona menos sospechosa común para hacer esto. Soy republicano, hombre, o sea, mayor de 50 años, o sea, no lo estoy haciendo recreativo como de voy a ir a hacer ayahuasca. O sea, tenía una condición médica y estaba desesperado y entonces alguien le dijo, es que en Tijuana está autorizado el uso de ciertos psicodélicos para ciertas condiciones, ¿no? Que en Estados Unidos no. Y entonces vino y lo hizo. Entonces también, eh, pues estos nómadas también vienen por eso, ¿no? Sí, 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 pues vienen a un poco por la mística del país y por todo lo que incluye y pues se ven como beneficiados por eso. Y yo insisto en destacar las marcas que han aprovechado este boom y esta viralidad que les dieron los nómadas digitales, ¿no? Yo traía aquí tres ejemplos además de la de Casita MX, de tres ejemplos de marcas que claramente les ha beneficiado ya regresando un poco al tema de los nómadas digitales tradicionales, saqué una nota que escribió René en 2013, buenísima, no sé si la pudiste ver acerca de estas churrerías del Moro, que sé Que tiene que una historia interesantísima porque creo que son desde 1800, pero durante los primeros 120 años hubo dos sucursales y ya, y siempre estuvo dentro de la misma familia, pero, o sea, como que eran dos sucursales, ¿no? sí, en el centro y en el centro. Y después llega, creo que la segunda Tercera generación, generación, creo. la tercera, y yo ya no me acordaba, pero ¿te acuerdas del Mercado Roma que tuvo como su auge en el 2014? Claro. 5 años antes de la pandemia, pero era como el lugar, ¿no? Cuando estaban de moda todos estos food markets y el Mercado Roma, de ahí salieron como muchos restaurantes tipo este de Butchers and Sons, cuando estaban de moda todas las hamburguesas. Y ahí fue, en ese lugar, donde hicieron como todo este rebranding de Churrerías El Moro, que le copió, o sea, esa estética que quedó ya se copió como en otros, no solamente churrerías y competencias, sino cafeterías que tomaron como la misma idea de elementos mexicanos, pero como modernos, con estas, pues como guiños hacia la Talavera o cosas así un poco más Que el antiguas. rebranding lo hizo, si mal no recuerdo, Nacho Cadena. Sí, y le pegó con tubo, ¿no? Porque o sea, tú ya ves algo del Moro y lo ubicas perfectamente. Y esta nota de 2023 destacaba que el Moro hizo un joint venture con Northgate, perdón, con Northgate Markets, que es una empresa de supermercados hispanos en en California, y ahí pusieron su primera tienda por allá. Ya abrieron otra y a mí algo que me llamó muchísimo es que ahorita en los últimos 2 semanas de Coachella hubo un pop-up de El Moro por allá, ¿no? O sea, habla de el hecho de que también los latinos están de moda, como dice Bad Bunny, y de que hubo un headline, o sea, headliners como Karol G y todos estos en Coachella que claramente ubican a la marca, pero pues yo tengo amigos gringos que vienen a visitar Ciudad de México y que No saben se que van, no se van sin su churro del Moro. y sin su merch del Moro, de una bolsa de yute que cuesta 300 pesos, pero dice churros, ¿no? Y como que lo han hecho muy bien. Todas estas marcas, como muy locales, muy si vas por la Roma Condesa, pues han aprovechado el hecho de que se replica un poco
como afición por los restaurantes, ¿no? Cuando era niña, pues en la vida hubiera yo visto que un restaurante tuviera su propia mercancía, pero acá, pues tiro por viaje, hay esa Mendel, que es como tipo El deli. deli, que está deli también, también tienen su merch y como que esto se replica, ¿no? Pero bueno, ese es el tema del Moro y otra marca que también le ha ido muy bien con esta expansión pues de esta estética de Digital Nomad son los tacos Orinoco, que son de Monterrey, empezaron en 2015, pero han crecido mucho más en Ciudad de México, donde o sea, sí ya volteas y hay un Orinoco en cada esquina. Creo que de las 9 sucursales que tiene en todo el país, 6 están aquí en Ciudad de México y hasta sacaron una línea de ropa con Adidas, creo, hace un par de años y pues, pues, se vende como, ahora sigue como taco caliente, ¿no? Y que mucho está impulsado por justamente los nómadas digitales que como que le encontraron este gustito o sea, si vas a o sea, si vas a una taquería Orinoco de la Roma y todos, o no sé si todos, pero un gran porcentaje de los que están ahí sentados son americanos. Los que hacen fila, sí, lo cual también es como esta mala exportación de hacer fila para, o sea, hacer fila de 1 hora para irte a comer unos tacos me parece ya como chilanga, digo que qué horror, pero pues tú ves en la fila y está lleno de gringos, ¿no? Que es pues excelente para la marca y le da como lo mismo que pasa en Nueva York, lo mismo que pasa en otras grandes ciudades, pero pues es parte casi de la cultura del digital nomad, ir al lugar De de moda. moda y hacer fila. Ujú. Sí, yo tampoco entiendo, eso da para otro deep dive. Yo este tema de hacer fila para, o sea, no puedo más. O sea, yo dejé de ir a los antros a los 18 años porque dije, no vuelvo a tener que pararme a rogar en la puerta que me dejen entrar. Claro que aquí no tienes que rogar, pero sí te tienes que parar años y años. La verdad, puedes ir a McDonald's y nunca hay fila. Luego pienso que es cuestión de edad y que ya estoy muy grande para esas cosas, pero pues la gente lo sigue haciendo y Sí, sí, sí. quizá yo estoy mal, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, yo no sabía esto, pero hay un ranking de una empresa o sea, de un medio que se llama Immigrant Invest, que no sé si habías escuchado, yo nunca lo había escuchado. Y en este ranking hacen el Digital Nomad Visa Index, ¿ok? Entonces dicen, o sea, ¿cuáles son los lugares más accesibles para vivir como nómada digital? Más de 50 países ofrecen algún tipo de visa que tiene que ver con trabajo remoto. Y entonces el ranking lo que hace es que rankea los mejores lugares en base a varias dimensiones. Las visas, o sea, ¿qué te permiten hacer las visas? El costo de vida, el tratamiento tributario, y qué tan fácil es convertirte de un nómada digital a ya un residente permanente, ¿no? O sea, si después puedes fácilmente aplicar para una visa para residente Residencia. permanente. Y Ujú, entonces, fíjate, rankearon todas estas ciudades y, bueno, no, perdón, no ciudades, países. El que mejor rankea es España, con una calificación de 7.9. Después Malta, Portugal, Alemania, Hungría, Emiratos Árabes Unidos, Italia. Y después de Italia, México. O sea, México es la mejor rankeada desde el punto de vista de las que están en el continente americano, ¿no? Antes de eso solo está países en Europa o los Emiratos, ¿no? Y entonces, ¿por qué rankea bien México? Bueno, México rankea bien porque tiene, o sea, costo de vida accesible, ¿no? Y tiene una cosa de arbitraje de salario. Entonces, si ganas en una moneda extranjera y vives en pesos, en general te sale buena esa ecuación. ujú, Tiene temas de visas y impuestos que son fáciles de homologar, etcétera. Y la otra cosa es que tiene una cosa que le llaman el nearshore working, o sea, como tienen el mismo horario, ¿no? ujú. Que Estados Unidos, o sea, porque sí, suena espectacular vivir en Malta, pero a ver cómo le vas a hacer con tu jefe, ¿no? Si nunca están en la misma zona horaria. Entonces, el hecho de que operamos en la misma zona horaria que Estados Unidos también elimina mucho el como reticencia de algunos de los trabajos a decir, de los empleadores a decir, bueno, está bien, trabajas desde ahí, pero vas a estar despierto más o menos a la misma hora que yo voy a estar
despierto. Entonces, bueno, pues somos el sexto país del mundo que aparentemente es más friendly para los digital nomads y muchas empresas, tanto locales como internacionales, han sabido aprovechar sin duda este boom, ¿no? Está buenísimo. Pues a ver si puedes compartirnos ese ranking, porque creo que está valioso tener como toda esa info. Pues es algo que destaca aún cuando se percibe o se percibía hasta hace algunos años que México era un país peligroso para extranjeros, ya sabes, como con todas estas cosas negativas, pero sigue siendo, sí, sigue teniendo como este boom que tuvo post pandemia, y yo creo que de cierta manera pues vale la pena observar a quienes sí lo han aprovechado y han desarrollado como todos estos productos observando muy bien, productos y servicios observando muy bien a este consumidor que sin duda es súper atractivo. Sí, sin duda. Y bueno, ¿traes alguna recomendación? Yo traigo una, pero no sé si tú traes alguna. No, no, a ver, adelante. Fíjate que yo estoy leyendo nada más y nada menos, Las Niñas Bien, que es un Ah, libro de Guadalupe Loaesa, que realmente es una compilación de sus primeros ensayos. Tiene 40 años, es una reedición por los 40 años con un nuevo prólogo de Guadalupe. Eh, y yo no creo que yo había leído pero sí me acuerdo que cuando yo a los 18, 19 años, amaba los libros de Guadalupe Loaesa, siempre he amado sus textos. Pero esto, si tiene 40 años, quiere decir que, pues más o menos es del 86, ¿no? ujú. Y son sus crónicas que escribía en La Jornada y después, pues las editaron en un libro. Te juro, Daniela, que de verdad que tiene una pluma totalmente timeless, Guadalupe. O sea, al Mm. principio del libro como que estaba yo tratando de ubicarme en el tiempo, ya sabes, de a ver qué es lo que estaba pasando, de qué devaluación habla, de qué crisis habla, etcétera. Y ya como para el tercer ensayo dije, es que da exactamente igual, porque estamos viviendo exactamente las mismas, eh, quejas, o sea, y me da risa porque Guadalupe es una señora, es una niña bien, ¿no? Y claro que solo un insider de esa clase alta, súper burguesa, ¿no? Afrancesada de México, solo una de ellos los podía conocer tanto y los podía criticar con tanta finura. Pero te voy a decir, por ejemplo, o sea, te quiero leer un par de cosas que, fíjate, por ejemplo, aquí se están quejando las señoras, ¿no? Están hablando de la época de Reagan, creo. Y entonces dice, una de las señoras dice, es que eso de mentarle la madre a Estados Unidos con una mano y con la otra estar limosneándole, me parece muy grueso, ¿no? ¿A qué te suena? A lo que le criticamos al gobierno actual, ¿no? De que por un lado los deja meterse y por otro lado lo otro. Y luego era la época que se había metido Estados Unidos a Nicaragua. Y entonces decían, por favor, que ya quiten a Nicaragua, porque si no, todos vamos a acabar como Cuba. Y obviamente estoy exagerando el acento de señora de las Lomas, pero podría ser exactamente lo que está pasando hoy en día. Tiene una pluma timeless. Lloré de la risa, entonces se los recomiendo mucho. Es la Whitezican original, Guadalupe Loaesa, ¿no? Sí, ha tenido un par de tropiezos ya recientemente a nivel comentario público que desafortunadamente alejan a nuevos lectores de estas grandes crónicas que mencionas, porque sí, creo que quien puede mejor hacer observaciones de ciertos como clanes o grupos sociales son los insiders, y sin duda yo tiene años de que leí ese libro, pero vi la película y también como que es una buena adaptación, pero le voy a echar ojo porque creo Es que... una gran adaptación. A ver, no se trata de lo mismo, pero o sea, sí se trata de lo mismo y no, pero es una gran adaptación, nada más que siento que le faltó el humor de Guadalupe, ¿no? O sea, porque Sí. yo ayer venía en el avión y lloraba te juro, así me carcajeaba y se me quedaba viendo el de al lado y yo, perdón, perdón, es que está muy bueno el libro, eh, que tiene un humor muy ácido, ¿no? Y en cambio la película, aunque es muy, muy buena, siento que era muy, o sea, mucho más seria, mucho más Sí, dramática, ¿no? como que trataron de matizarla, pero yo creo que pues vale la pena. Me lo voy a echar, ¿eh? Sí, sí me llamó la atención recordarlo. Buenísimo. Súper, Pues muchas Carla. gracias, Dani. No, gracias a ti. Qué gusto. ¿Qué planes tienes? ¿De qué estás escribiendo pronto para White Paper? Uy, estoy haciendo un artículo. Lo único que me falta son las gráficas, pero a ti te va a encantar porque es acerca de
que como Latinoamérica, que fue el epicentro de las novelas durante muchos años, ahorita puede aprovechar todo el boom del microcontenido, ¿no? Tanto empresas grandes como Televisa, como las startups que están saliendo. Te va a encantar, pero sale Me va a fascinar, estoy segura que sí. ¿Cuándo sale? ¿Ya sabemos o todavía no? creo que en 15 días, porque la Buenísimo. siguiente, el primero creo que no vamos a publicar, pero ya está en el horno. Buenísimo, pues muchas gracias, Dani. Gracias, Carla, que estés muy bien. La mayoría de las empresas hoy les hace falta una herramienta para llevar mejor la gestión de su talento. Seamos honestos, un Excel para la nómina, otra app para reclutamiento, correos para autorizar vacaciones y al final del día más tiempo administrando que liderando. Por eso, Book es más que un software, es un aliado de negocio. En vez de usar plataformas aisladas, tienen todo un ecosistema de recursos humanos en un mismo lugar. Nómina, reclutamiento, gestión y bienestar conectados en una sola experiencia simple y eficiente. Más que una promesa bonita, es tecnología que funciona y le simplifica la vida. Book reduce la carga operativa, ordena sus procesos y libera tiempo para enfocarse en lo más importante, las personas y crecer tu negocio. Más de 10,000 empresas en toda Latinoamérica ya trabajan así. La evolución digital de sus recursos humanos está en Book, BUK.mx. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.